Hola, bienvenido una vez más a las guías de investigación bíblica a los pies de Jesús. Como siempre, comenzaremos con un momento de oración. Querido Padre Celestial, te doy gracias que en el día de hoy con nuestros amigos podemos estudiar tu palabra y te pedimos que la iluminación de tu Espíritu Santo pueda estar en cada uno de nosotros para comprender este importante tema. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tema 14. La más funesta falsificación de la historia. Existen falsificaciones en todos los órdenes, en lo relacionado a la ciencia, la economía, en el arte, la literatura, etc. Y lamentablemente también se registran falsificaciones en asuntos religiosos. Sutilmente han sido introducidas en el cristianismo prácticas paganas del culto al sol para sustituir uno de los 10 mandamientos. Y esta es la más funesta falsificación de todos los siglos. El culto al sol es el más antiguo. Los dioses Mitra, Aurora, Marduk, Baal, Ra, Osiris, Samas, todos representaban al sol. Hace algún tiempo fue encontrado el cuerpo momificado de un joven de unos 25 años de edad a 6.000 metros de altura en la cumbre del Cerro del Toro en la cordillera de los Andes, cerca de la provincia de San Juan en la República Argentina. Investigaciones arqueológicas demostraron que los incas sacrificaban sus más hermosos jóvenes al dios del sol, dejando que las nieves eternas de las altas cumbres lo mantuvieran congelado a lo largo de los siglos junto a aquel rectángulo de piedra levantado en los lugares más cercanos al astro mayor. Vamos a ver una oculta adoración al sol. ¿Qué abominación vio el profeta Ezequiel en visión? Ezequiel 8, del 15 al 18 dice: Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Dios expresó una dura sentencia contra el culto al sol. También en Ezequiel 6, 4 al 6 lo vemos. ¿Quién trató de introducir costumbres paganas al cristianismo y por qué? El emperador Constantino, quien estuvo desde el año 280 al 337 después de Cristo, notó que el poder político de Roma estaba debilitándose por la división existente entre los paganos adoradores del sol y los cristianos. Propuso entonces unir estas dos grandes corrientes ideológicas. Dictó el Edicto de Tolerancia de Milán en el año 313 después de Cristo, dando completa libertad a los cristianos. Esto hizo que los cristianos admirasen al emperador. Los paganos adoraban diversos dioses, siendo uno de los principales Mitra, el dios del sol. El día domingo era dedicado a ese dios. Hasta hoy, inclusive, vemos que domingo en inglés es Sunday y en alemán Sonntag. Ambos, en su traducción, significan día del sol. Para cumplir con su plan político, se hizo aparentemente cristiano e instituyó el domingo, el día del sol, como día de reposo en lugar del sábado que guardaban los cristianos fieles, para dar así un consuelo a los viejos adoradores del sol. Muchedumbres se hicieron cristianos, trayendo infinidad de costumbres paganas e introduciéndolas al cristianismo. El cardenal John Henry Newman, en su libro The Development of Christian Doctrine, en la página 333, declara: Eusebio nos dice, en diferentes maneras, que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió a ella los ornamentos exteriores a los cuales ellos estaban acostumbrados en la suya: el uso de templos, los dedicados a santos particulares, los ornamentos, en ocasiones hechos con ramas de árboles, el incienso, las lámparas y velas, las ofrendas votivas para el restablecimiento de enfermedades,
el agua bendita, los asilos, las fiestas y estaciones, el uso de calendarios, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestiduras sacerdotales, la tonsura, el anillo de casamiento, el volverse hacia el este, más tarde las imágenes, hasta tal vez el canto eclesiástico y el Kyrie eleison son de origen pagano y santificados por haber sido adoptados en la Iglesia. La Enciclopedia Británica, 9ª edición, en el artículo domingo dice: la más antigua documentación de la observancia del domingo como imposición legal es el edicto de Constantino en el año 321 después de Cristo, en el 7 de marzo. Decreta que las cortes de justicia, los habitantes de las ciudades y el comercio en general deben reposar en domingo, el Venerabili Dies Solis, exceptuándose apenas los que se empeñaban en trabajos agrícolas. Siendo Constantino apenas el emperador, ¿cómo se introdujo la observancia del domingo en la Iglesia? El cambio del día de reposo fue aceptado por la Iglesia de Roma. Un catecismo que recibió la bendición apostólica del Papa Pío X el 25 de enero de 1910 lo aclara. ¿Cuál es el día de reposo? El día de reposo es el sábado. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea en el año 333 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Eso está registrado en el libro The Converse Catechism of Catholic Doctrine por el reverendo Pedro Heilmann, página 50, tercera edición de 1913. ¿Autoriza Dios cambiar su ley? ¿Qué peligro corren los que apoyan un cambio en la ley de Dios? Apocalipsis 22:19 nos dice: Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué no está permitido hacer con la santa ley de Dios? Leemos en Eclesiastés 3:14 lo siguiente: He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Dios mismo no puede cambiar su propia ley, según dice Malaquías 3:6, la primera parte. Su ley sería válida por 1000 generaciones, según Deuteronomio 7:9. El hecho que los 10 mandamientos fueron escritos por el propio dedo de Dios en 2 tablas de piedra muestra su importancia y su carácter imperecedero. El mandamiento de la santa ley que ordena guardar el sábado como día de reposo es el cuarto. Ya lo hemos visto en Éxodo 20, del 8 al 11. ¿Cambió Jesucristo la ley de Dios o el día de reposo? Mateo 5, 17 y 18 nos dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Según las profecías de Daniel, ¿qué trataría de hacer un poder humano con la ley de Dios? Daniel 7:25 nos dice: Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. La Iglesia cree que tiene ese poder. Esteban Keenan, un sacerdote católico, escribió: si no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en que concuerdan todos los modernos eruditos en religión. No podría haber reemplazado la observancia del sábado, séptimo día de la semana, por la observancia del domingo, primer día de la semana, un cambio para el cual no existe autoridad bíblica. Así dice el Doctrinal Catechism, página 174. Vamos a ver una comparación, una vez más, de los 10 mandamientos según la Biblia, qué dice cada uno de estos mandamientos, y también lo compararemos según el Catecismo. La Biblia nos dice: No habrá para ti otros dioses delante de mí. Y el Catecismo dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. No te harás escultura, ni imagen alguna, de lo que está arriba en los cielos, ni lo que hay abajo en la tierra.
No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el catecismo dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. No tomarás en falso el nombre del Señor, porque el Señor no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Y el catecismo dice, santificarás las fiestas. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado. Mientras que, según el catecismo, el cuarto mandamiento es, honrarás a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Y el catecismo dice, no matarás. No matarás. Y el catecismo dice, no cometerás actos impuros. No cometerás adulterio. Y el catecismo dice, no robarás. No robarás. El catecismo dice, no darás falso testimonio ni mentirás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y según el catecismo dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y según el catecismo, el 10º es, no codiciarás los bienes ajenos. Los 8 textos de la Biblia que mencionan el primer día de la semana, ¿hablan de algún cambio del día de reposo? Vamos a ver figurativamente este templo del domingo con sus columnas que lo apoyan y vamos a ver si está fundado sobre la Biblia o sobre la tradición. Mateo 28:1 dice: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Así que vemos allí que no dice nada acerca de un cambio. Marcos 16:2 nos dice: Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. También aquí vemos que nada dice sobre un cambio. Marcos 16:9 dice lo siguiente: Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Acá tampoco vemos que diga algo acerca de un cambio. Lucas 24:1 dice: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Aquí vemos que tampoco autoriza algún tipo de cambio. Juan 20:1 nos dice: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Tampoco vemos que haya algún tipo de cambio en el día de reposo. ¿Por qué razón se reunieron los discípulos un primer día de la semana? Juan 20:19 dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. O sea que ahí vemos que fue por miedo a los judíos que estaban reunidos. Otra evidencia que no se reunieron para guardar el domingo en honor de la resurrección es que ni siquiera creían que había resucitado, según Marcos 16, 12 al 14. O sea, una vez más aquí vemos que nada dice acerca de un cambio. Hay otro texto en el cual nos dice que Pablo alargó un culto. A ver, ¿por qué alargó Pablo un culto en Troas
en la noche de un primer día de la semana. ¿Qué hizo al día siguiente, al alba? Hechos 27 nos dice: El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces vemos que debía salir de viaje. En aquellos días no se consideraba el comienzo de un nuevo día a la medianoche, sino a la puesta del sol. Se concluye que era después del sábado. Muchas citas muestran que Pablo acostumbraba a reunirse los sábados, pero en esta ocasión, al tener que partir en la madrugada, alargó el discurso hasta la medianoche. Además, si Pablo hubiese guardado el domingo, no hubiera emprendido tan largo viaje ese día. Entonces vemos aquí que nada nos menciona de un cambio del día de reposo. Otra cosa es que todos los días partían el pan, según Hechos 2:46. Así que aquí en este versículo no encontramos ningún cambio acerca del día de reposo. Al dar el consejo de apartar una ofrenda para los pobres de Jerusalén, ¿se indica que sería en una reunión o simplemente guardándola aparte? Primera de Corintios 16:2 dice lo siguiente: Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí también vemos que nada dice de un cambio. Vamos a ver la última columna. Apocalipsis 1:10. ¿Qué nos dice allí? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Dice algo acerca de un cambio en el día de reposo? No, nada dice acerca de un cambio. Ningún texto bíblico muestra que debe guardarse el primer día de la semana. Por eso es que vemos que este templo del domingo se cae y, apoyado en la tradición, no tiene sustento. El cardenal Gibbons escribió: podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras ordenan la observancia del sábado, día que nosotros nunca santificamos. El libro es The Faith of Our Fathers, edición de 1892, página 111. La noción de una sustitución formal del primer día en lugar del séptimo de la semana y el traslado, tal vez en forma espiritual, de la obligación sabática establecida por el cuarto mandamiento no tiene base alguna, ni en las Sagradas Escrituras ni en la Antigüedad. Así está escrito por Smith and Chittim, el Diccionario de Antigüedades Cristianas, en el artículo Sábado. El doctor Edward Hitchcock, autor del Manual Bautista, hizo ante un grupo de pastores este sincero reconocimiento. Existía y existe un mandamiento en cuanto a guardar como santo el día sábado, pero ese día sábado no era el domingo. Podría decirse, sin embargo, y con cierto aire de triunfo, que el sábado fue transferido del séptimo día al primero. ¿Dónde puede hallarse el registro de una traslación tal? No en el Nuevo Testamento, pues allí no hay absolutamente nada al respecto. Eso fue en el artículo leído ante la Conferencia de Ministros en Nueva York, celebrado el 13 de noviembre de 1893. Algunas preguntas relacionadas al sábado. ¿Cómo sabemos que el sábado actual es el mismo que Dios santificó en la creación? ¿No ha habido acaso cambios de calendario? Si tomamos los calendarios cristiano, oriental, mahometano, copto o judío, comprobaremos que el año es diferente, pero el sábado coincide el mismo día en todos. El calendario judío marca en el 2018 el año 5788. El calendario juliano data del año 46 a.C. Fue corregido en el año 1582, denominándose calendario gregoriano, que utilizamos nosotros. Al comprobarse que astronómicamente existía diferencia en el comienzo de la primavera, se saltaron 10 días. El jueves 4 de octubre de 1582, la gente se acostó por la noche y cuando amaneció era viernes 15 de octubre. Pero el orden de los días no varió. Dos pruebas muestran que es el mismo día de la creación. Primero, el milagro del maná en el desierto. Dios sabía el día que Él había santificado. El viernes caía doble cantidad,
pero el sábado, nada. Así lo encontramos en Éxodo 16, 4 al 35. Unas 2000 veces lo demostró Dios allí. La segunda prueba es que Cristo y sus discípulos guardaron el sábado. Ahí lo vemos en Lucas 4:16, el 23, del 54 al 56. O sea, durante más de 33 años, ¿practicaría el Hijo de Dios un día falso? ¿A qué clase de sábados se refiere Pablo en Colosenses 2, 16 al 17? ¿A los días de reposo ceremoniales que eran sombra de Cristo o al séptimo día? Veamos esos versículos que están allí en Colosenses 2, 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En la ley ceremonial de Moisés, escrita en un libro, aparecen 7 fiestas que se festejaban anualmente en diversas fechas, el primero y el séptimo mes. A estas fiestas de la Pascua, de los panes ácimos, Pentecostés, de las trompetas, de la expiación y de las cabañas, los llamaban también sábados o descanso, eran como feriados. Nada tienen que ver con el cuarto mandamiento. Eran sombras o símbolo de Cristo. Pero, ¿es tan importante? ¿No es lo mismo que se guarde otro día? ¿Podemos confiar en nuestro parecer? Proverbios 16:25 nos dice: Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La mayoría de la gente guarda el domingo. ¿Pueden estar tantas personas equivocadas? ¿Quiénes se perderán? Según Mateo 7:21 dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Por eso Mateo 7, 13, 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Algunos argumentan: mis padres y abuelos guardaron el domingo, no quiero ser diferente. Pero ¿será que Dios juzgará a quiénes? ¿A los que pecaron por ignorancia o a los que pecan sabiendo? Hechos 17:30 nos hace pensar que Dios perdona los pecados de nuestra ignorancia, llamándonos ahora a arrepentirnos. Y Santiago 4:17 también nos habla acerca de esto. En conclusión, ¿cómo llaman las profecías a los restauradores del sábado como día de reposo? Allí en el libro de Isaías 58, 12 y 13 dice: Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Cómo llama el Señor al sábado y qué bendiciones nos trae este día? Isaías 58, 13 y 14 dice: Si retrajeres del día de reposo tu pie, y de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Por eso, en el día de hoy, podemos decirle al Señor: gracias, Señor, por darme claridad. Vamos a hacer una oración para agradecer al Señor. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque hemos podido estudiar este maravilloso tema en el cual tú con claridad una vez más nos respondes a través de tu palabra todas nuestras inquietudes y nuestras dudas con respecto a tu día, Señor. Ayúdanos a que podamos respetarte tal cual como tú nos has enseñado en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El próximo tema es las 2 dimensiones del amor. Cómo ser y hacer feliz con los principios de amor dados por Jesucristo mismo. Que Dios le bendiga. Si aún tuviera preguntas, escríbanos con confianza a info@labibliatienerazón.org.
Encuéntrenos también en Facebook, en La Biblia Tiene Razón, y también en la página web labibliatienerazón.org. Agradecemos para este tema la participación de Amancay Vícer, y quien les habla, Rodolfo Murúa, les desea las más ricas bendiciones del cielo.